Millones de años después, los protozoarios comenzaron a engrosar y a tener fuentes de energía, y así fue como surgieron las primeras algas. Las algas son los organismos de los cuales surgieron las plantas. One eternity later. Esas primeras algas, otros millones de años después, comenzaron a ser pluricelulares, y así surgieron los primeros organismos del género Plantae, que habitaban en el océano. Hace aproximadamente 500 millones de años, las plantas se movieron del medio acuático al medio terrestre, como siempre, las plantas queriendo dominar el mundo. Con el traslado de las plantas al medio terrestre, las plantas desarrollaron un sistema vascular. Millones de años después, los protozoarios comenzaron a engrosar y a tener fuentes de energía, y así fue como surgieron las primeras algas. La evolución de las plantas. En los comienzos de la vida en el planeta, las plantas eran apenas algo más que lo que significaba su composición unicelular. Poco a poco, la organización de pequeños organismos multicelulares, más las formas que adoptaron, se transformaron en diminutas hierbas acuáticas. Mientras tanto, la tierra era un páramo desolado cubierto por piedras solamente. Para una planta, este desafío representaba un cambio dramático en su estructura. Se debieron adaptar a nuevas condiciones y a partir de estos logros surgirían cambios que desembocarían, por ejemplo, en la aparición de las plantas vasculares. Estas plantas desarrollaron una compleja red de conductos en su interior que les permitieron transportar agua y minerales desde el suelo hasta el lugar en que se producían los alimentos a través de la fotosíntesis. Las hojas, a la vez desde estas hacía toda la estructura, llegaban los alimentos gracias a la presencia de otra red de conductos. Así como no existía humus ni materiales vegetales que permitieran prosperar la vida en la superficie, tampoco la atmósfera colaboraba. No estaba presente la capa de oxígeno ni filtro alguno que ayudara a protegerse de los rayos ultravioletas que llegaban desde el sol. Pero por aquellos lejanos tiempos, al igual que las plantas en la actualidad, esos organismos primitivos hacían uso de los elementos que ya abundaban en la naturaleza y que permitían fabricar el propio alimento, dióxido de carbono y agua. La evolución de las plantas. En los comienzos de la vida en el planeta, las plantas eran apenas algo más que lo que significaba su composición unicelular. Poco a poco, la organización de pequeños organismos multicelulares, más las formas que adoptaron, se transformaron en diminutas hierbas acuáticas. Mientras tanto, la tierra era un páramo desolado cubierto por piedras solamente. Para una planta, este desafío representaba un cambio dramático en su estructura. Se debieron adaptar a nuevas condiciones y a partir de estos logros surgirían cambios que desembocarían, por ejemplo, en la aparición de las plantas vasculares. Estas plantas desarrollaron una compleja red de conductos en su interior que les permitieron transportar agua y minerales desde el suelo hasta el lugar en que se producían los alimentos a través de la fotosíntesis. Las hojas, a la vez desde estas hacía toda la estructura, llegaban los alimentos gracias a la presencia de otra red de conductos. Así como no existía humus ni materiales vegetales que permitieran prosperar la vida en la superficie, tampoco la atmósfera colaboraba. No estaba presente la capa de oxígeno ni filtro alguno que ayudara a protegerse de los rayos ultravioletas que llegaban desde el sol. Pero por aquellos lejanos tiempos, al igual que las plantas en la actualidad, Este sistema consta de xilema y floema.
El xilema es un tejido compuesto de células alargadas llamadas traceidas que conducen de manera ascendente el agua y las sales minerales de la raíz a distintas partes de la planta, en especial a las hojas y tallos jóvenes verdes. El floema lo forman células cribosas y sirve para distribuir productos ya elaborados y para realizar la translocación, que es el movimiento de los compuestos orgánicos desde las partes fotosintéticas de las plantas. Ahora ya sabes cómo se nutren las plantas. Este sistema consta de xilema y floema. El xilema es un tejido compuesto de células alargadas llamadas traceidas que conducen de manera ascendente el agua y las sales minerales de la raíz a distintas partes de la planta, en especial a las hojas y tallos jóvenes verdes. El floema lo forman células cribosas y sirve para distribuir productos ya elaborados y para realizar la translocación, que es el movimiento de los compuestos orgánicos desde las partes fotosintéticas de las plantas. Ahora ya sabes cómo se nutren las plantas. Este sistema consta de xilema y floema. El xilema es un tejido compuesto de células alargadas llamadas traceidas